Bendiga a todos. ¿Cómo estamos en este día? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Estuve leyendo este pasaje que el pastor Turi me invitó a que predicara. Gracias, pastor Turi, por la invitación. Pastora Nayeli, es un gozo compartir la palabra de Dios, amén. Y estaba leyendo este pasaje y dije, con razón me lo dejó el Turi. Me aventó la bolita. No, pero vamos a tratar de aprender en esta tarde algo acerca de 2 Corintios capítulo 7. ¿Cuántos trajeron su Biblia este día? ¿Sí? Su teléfono, su tablet. Bueno, vamos a leer un versículo. Esta tarde yo creo que yo buscándole la cuadratura al círculo, buscando este pasaje, encontraba tres palabras que me llamaron mucho la atención. La palabra arrepentimiento, repite conmigo, arrepentimiento. Después la palabra limpieza. Y por último, como que nomás la hermana Lupita dijo, a ver, la primera fue arrepentimiento, la segunda fue limpieza y la tercera fue perfección. Esas son las tres palabras que Dios me traía en este pasaje. Saben que 2 Corintios 7:1, vamos a leerlo y después vamos a orar. ¿Está bien? ¿Lo tenemos ahí? Dice: así que, amados, puesto que tenemos, vamos, ayúdenme, a ver, no están aquí o están aquí, a ver, ¿sí están aquí o no están aquí? Si no, ya me voy, es mi cumpleaños y me voy a ir. No se crean. Vamos, tienen que leer conmigo, ¿ok? 1, 2, 3. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a leer, a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu palabra. Qué privilegio me das de poder compartir en este día. Estoy emocionado de poder compartir lo que tú nos hablas en este capítulo, Señor, y que podamos aprender juntos y que podamos poner por obra, Señor, como siempre lo decimos los predicadores, ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor. Te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Les decía que miraba yo en estas tres palabras, estas tres cosas que tenemos que debemos de vivir en nuestras vidas. Cosas que tenemos que vivir, que eran las tres palabras. ¿Cuáles eran? Arrepentimiento, perfección. A ver este lado, van ganando este lado, Este lado, arrepentimiento. Muy bien, ya vamos empatados. Saben que yo miraba, cuando Dios ponía estas tres palabras en mí, cuando estaba leyendo este pasaje, miraba como unos pasos. Repite conmigo, pasos. Yo veo como unos pasos que vamos tomando en nuestro caminar con Dios. Primero nos arrepentimos. ¿Cuántos se han arrepentido? Primero nos arrepentimos, después nos vamos limpiando y el último paso es la perfección. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Levanten la mano. Ya la puede bajar, hermano. Todos voltearon. Todos voltearon a ver quién levantó la mano, ¿verdad? Muchos de nosotros ya nos hemos arrepentido. ¿Dice amén conmigo? Y si usted no se ha arrepentido y ha aceptado a Jesús en su corazón, esta noche usted puede hacerlo, amén. Esta noche usted puede hacerlo. Saben que nosotros nos estamos gozando tanto allá en la 40. Estamos gozándonos porque apenas hemos tenido, ya este domingo hubo lluvia, no tuvimos servicio. Un domingo yo no estuve, pero de los 2 domingos que sí he estado ahí en la 40 este año, empezando con el 1 de enero, que fue el primer servicio que hicimos porque se canceló por la lluvia, la noche de testimonios y bla, bla, bla. Terminamos haciendo el servicio el primer día del año. Una cosa muy rara, muy diferente, pero Dios proveyó y nos estuvimos reuniendo ahí. Y ese día 3 varones aceptaron a Cristo, hermanos. Y la semana pasada, el último domingo que estuvimos ahí, esta semana llovió, pero la anterior, estuvieron 2 personas más que aceptaron a Cristo en ese lugar, hermanos. Se arrepintieron, aceptaron a Jesucristo en su corazón y ahora están en el camino de Dios. Y si tú no lo has hecho, este día puedes hacerlo. Dice amén conmigo. Hermanos, pero hablamos de la perfección y la perfección es una meta muy bonita. Dice amén conmigo. ¿Cuántos quieren ser perfectos? ¿Cuántos quieren ser perfectos? No digo que sean, no se asusten, pero ¿cuántos quieren ser perfectos?
que no es la meta de cada uno de nosotros. ¿Cuántos se levantan? No, Señor, este día quiero ser mediocre. Este día yo quiero ser al ahí se va. Así por ahí, cuando yo era joven, hace poquitos años apenas, decían, al ahí se va. ¿Verdad? Ahora ya decimos échale ganas, ahora decimos sí se puede, ¿verdad? Todas tantas cosas, pero en aquellos años era muy práctico, muy popular esa frase, el ahí se va. Y nos decían a los mexicanos, no hagamos las cosas al ahí se va. Entonces, como cristianos no tenemos que hacer las cosas al ahí se va. Dice amén conmigo. Tenemos que, es algo muy bonito, pero es una meta muy bonita, pero no creo que ninguno de nosotros seamos perfectos, ya se los dije. Pero ¿sabe qué? Estamos en un proceso y es un proceso que estamos viviendo. ¿Quién dice amén conmigo? ¿Cuántos cristianos maduros hay aquí? Levanten la mano. Nadie levantó la mano. Ok, ¿cuántos inmaduros entonces? Entonces, ¿qué somos? ¿Cuántos maduros hay aquí? ¿Cuántos inmaduros hay aquí? Tienen miedo a estas preguntas. Mire, yo escuchaba, le compartí al pastor Turi en días pasados, que escuchaba unas palabras, una declaración que hizo un pastor. Porque este pastor decía, en mi iglesia no tenemos cristianos maduros ni cristianos inmaduros. Y me encantó esa frase que dijo al final, dice, en nuestra iglesia todos estamos madurando. ¿Cuántos están madurando? No importa dónde nos encontremos. Si tenemos 40 años en el camino de Dios, si tenemos 60 años en el camino de Dios, como mi suegra, que ya tiene yo creo que 60 años en el camino de Dios, ¿verdad? Tu mamá Yoli, más o menos. Pero también tenemos que madurar, amén. Y si apenas aceptaste a Cristo hace una semana, un año, los años que tengas, estamos madurando. ¿Quién está conmigo? O no, usted dice, no, pastor, yo ya llegué a donde iba a llegar. Nadie de nosotros podemos decir eso. Un servidor, tenemos 40 años en el camino de Dios, ya somos pastores por más de 20 años. Y ¿sabe una cosa? Sigo madurando. Sigo madurando. ¿Sabe que en este pasaje, el versículo 2 al 7, y quizás no vamos a leer todos los versículos, pero Pablo recuerda y dice que fue muy duro por cartas. Pablo fue muy duro por las cartas. Pablo cuando se ponía el apóstol Pablo atrás de la computadora y empezaba a decir cosas. ¿Cuántos saben que había computadoras para el apóstol Pablo? No, ¿verdad? Tenía que agarrar un escriba. Dice, si usted quiere ganar por ahí una competencia de ¿cómo se llama? De algo, ¿cómo se dice? De bíblico, de esgrima, no de esgrima, de preguntas bíblicas, de trivia, le dicen por ahí algunos. Usted se puede ganar porque sabe que el apóstol Pablo, él no escribió la epístola a los romanos. ¿Usted sabía eso? La escribió Tercio. ¿Y cómo está eso? Pues Tercio, claro que el apóstol Pablo le dictaba, porque ya para entonces quizá ya tenía la vista mal. Acuérdense que él tuvo un problema cuando se presentó. Entonces, aunque él es el autor, pero dice, Tercio dice ahí por al final del versículo, dice, yo Tercio que escribí la carta, dice. Pero en realidad son palabras del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Pero usted puede decir, ¿quién escribió? Usted va a decir, Pablo. No, usted les va a ganar de perder a los tacos y va a decir, no, fue Tercio. Pero el apóstol Pablo agarraba esas cartas, se ponía a escribir y le escribía y empezó a hablarle a los corintios, y él reprendió fuertemente a los corintios, tratando de corregir lo deficiente, tratando de corregir. Confrontó el pecado que se estaba practicando ahí en la iglesia. Usted recuerda, ya estuvo aquí la mayoría de los servicios. Si no, usted puede ver, si no ha visto todas las predicaciones, puede verlas en YouTube, puede verlas en Facebook, o puede verlas incluso leer la palabra de Dios, que sería muy bueno para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y puede leer esas historias en la Biblia también, no solamente en YouTube, sino también en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces podemos tomar nuestra Biblia y podemos leer y ver la primera carta a los Corintios para ver el contexto de lo que estaba sucediendo, para ver lo que estaban haciendo. Y sabe, dice que él empezó a corregir, él confrontó el pecado que se estaba practicando en la iglesia. Pero yo me pregunto, y usted contésteme, ¿en cuál iglesia no hay pecado?
¿Habrá una iglesia donde no hay pecado? ¿Qué nos dicen por ahí, Francisco? Si encuentras la iglesia perfecta, no vayas porque la echas a perder, nos dicen. Buscando, a veces andamos buscando la iglesia perfecta, pero todas las iglesias están dirigidas, están pastoreadas por seres humanos. Vienen gente a la iglesia como usted y como yo, que no somos perfectos, entonces no hay iglesia perfecta. ¿Sí? Por eso, y a mí me gusta mucho que veo en algunas iglesias, esta es la iglesia perfecta para gente imperfecta. Esta es la iglesia perfecta para gente imperfecta, ¿verdad? Porque si tú eres perfecto, aquí no cabes. ¿Está bien? ¿Se enojaron conmigo o qué? Ya les dije por qué me dio el turi esto. Pero ¿en cuál iglesia no hay pecado? Todas las iglesias tienen pecado. El asunto es cómo se trata con ese pecado. ¿Cómo se trata con ese pescado? Y con ese pescado también. ¿Cómo se trata con ese pecado? ¿Sí? ¿Se solapa el pecado en la iglesia? ¿Qué sucedió? Ustedes oyeron las noticias hace unos años cómo se solapaba el pecado de unas personas, de unos líderes, y al grado de que han sido, y estoy hablando de la iglesia tradicional, donde se solapaba, en lugar de meter a la cárcel a personas que hacían cosas malas, los cambiaban de iglesia, los cambiaban de ciudad y eso fue devastador. No fue solamente el pecado, sino fue cómo trataron el pecado. Nos estaban diciendo que en la ciudad de Nueva Orleans hay una área en Nueva Orleans. Una señora que estaba aquí la semana pasada viene de ahí, de ese lugar, y nos estaban platicando que hay un lugar en la ciudad de Nueva Orleans que es un campo misionero porque las iglesias no pueden entrar. En Estados Unidos, hermano, en Estados Unidos las iglesias católicas se están cerrando porque no hay gente que quiera ir a esas iglesias. Y están llegando las iglesias cristianas, aunque es un campo misionero, es un campo difícil para ellos, pero lo están haciendo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad también. Entonces, ¿qué se hace con el pecado? ¿Se solapa? ¿Se confronta el pecado? O también, y son diferentes opciones que podemos tener, ¿se trata con empatía? ¿Sabe que yo miraba este pasaje? Porque se trata con empatía. Les preguntaba, se debe tratar con espíritu de mansedumbre. Se debe tratar el pecado, sí es cierto, se debe tratar, se debe de confrontar. Pero dice la Biblia en Gálatas 6:1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Cuántos espirituales hay aquí? Y no estoy hablando de, ay, soy el más espiritual. Simplemente somos espirituales porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Sí? Somos espirituales. Entonces, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vaya y dígale al pastor y dígale que lo encontró haciendo esto o lo otro. No dice eso. Dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Restauradle. Mire, hermano, si usted tiene tiempo en la iglesia, y no estoy hablando de esta, si usted tiene tiempo ya en la iglesia de Cristo, que es la iglesia universal, la iglesia si usted es cristiano, usted pertenece a la iglesia, ¿verdad? Yo, una de las cosas que yo siempre le decía a Turi, a mí no me gusta darle la bienvenida, y a lo mejor algunas personas están impuestas a que les den la bienvenida porque son nuevos miembros para la iglesia. Y yo le decía, pero si ya son miembros de la iglesia, aceptaron a Cristo en otro lugar, vienen aquí, ya son miembros de la iglesia. No es algo diferente, son miembros. Hay iglesias que a veces hasta quieren bautizar a las personas. No, te bautizaste en otra iglesia, tienes que bautizarte aquí con nosotros. No, si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, no importa a la iglesia que hayas ido, en donde hayas ido, si tú tienes a Cristo en tu corazón, estás caminando con Él, tú eres nuestro hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y perteneces a la iglesia. Pero sabe que yo, cuando les digo a los pastores, porque me encanta esa palabra restauración, restaurarle, ¿qué tenemos que hacer con el hermano que cometió una falta? ¿Criticarlo? ¿Echarlo fuera de la iglesia? ¿Correrlo? ¿Qué tenemos que hacer, Ciro? Restaurarle.
restaurarle. Y sabe que cuando yo he visitado otros lugares, cuando he visitado, una vez estábamos en Sinaloa, estaba hablándole a puros pastores ahí en Sinaloa, y yo le dije, yo tengo 20 años de pastor y nunca he puesto a nadie en disciplina. ¿A cuántos han visto? Si no le ha tocado a usted, no le hace, pero si ha visto que a alguien pongan en disciplina en la iglesia. Las manos levantadas por todos lados. Disciplina. Cuando yo me paro enfrente de los pastores y les digo, yo nunca en 20 años de pastor, nunca he disciplinado a nadie. Ellos se quedan con la boca abierta y dicen, ¿cómo es posible, pastor? Si yo tengo al de la alabanza, al del otro, al de allá, al de acá, y cada semana tengo a 2, 3 sentados ahí. Yo le preguntaba a un pastor que me decía que había disciplinado a uno y a otro, que tenía como a 2 o 3 personas al mismo tiempo, y con aquel gusto y con aquel sabor, hacía yo. ¿Y qué es lo que haces cuando tú pones a alguien en disciplina? Pues tienen que leer la Biblia, tienen que orar. Entonces es un castigo lo que tú estás haciendo. Y estás usando eso como un castigo. Y me llamaba tanto la atención, pero vuelvo a decirles, cuando yo les digo a los pastores, yo nunca he puesto a nadie en disciplina, los pastores se quieren morir. Dicen, ¿cómo es posible, pastor? Y yo digo, no, pero sí he restaurado a muchas personas. Porque queremos que vuelvan a su estado donde estaban, a tu relación con Dios. Tenías la relación con Dios, fallaste en algo, no quiere decir que ya es el fin del mundo. Te tenemos que ayudar a restaurarte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe una cosa? Fíjese lo que dice enseguida, Gálatas 6:1, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cómo cree que me siento yo cuando yo puedo ver a alguien que cometió una falta y que puedo ayudarle y restaurarlo? Y digo, Señor, ojalá que un día, si yo fallo, que alguien venga y me tienda la mano y me restaure también. Porque no se trata de castigar, no se trata de juzgar, se trata de ayudar. ¿Cuántos dicen amén a eso? 2 Corintios 7, versículos 2 al 4, eso fue solamente el versículo 1, así es que me voy a ir más rápido. Él simplemente, 2 Corintios 7 dice el apóstol Pablo en ese pasaje, y lo va a tener que leer en su casa, ¿ok? Lo va a tener que leer en su casa todo el pasaje y verlo. Pero miren, en este pasaje voy a irme rapidito, no vamos a leer los versículos, pero sí les voy a decir lo que está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está reiterando su cariño por los corintios. Después de que les habló tan duro y les dijo tantas cosas y los confrontó, él les dice, él no los quiere agraviar, él no los quiere corromper, él no los quiere condenar. Él les dice, están en mi corazón. Les dice, soy franco con ustedes, se gloría de ellos, se consuela con ellos. Mire, hermano, qué tremendo es eso. Porque si usted va a leer el pasaje se va a dar cuenta que él recibió consolación de los que él había consolado. Va a llegar el momento, hermanos. Ahorita a lo mejor estamos en las nubes y estamos bien espirituales, pero va a llegar el momento en que ocupamos a alguien que nos tienda la mano también. ¿Sí? Va a llegar el momento en que alguien nos consuele a nosotros en un momento difícil, en un momento de prueba, y él solamente les dice, es franco con ellos, se consuela con ellos, sobreabunda de gozo con ellos y se goza en las tribulaciones. ¿Cuántos se gozan en las tribulaciones? Nadie se goza, nomás una mención yo por ahí. Pero es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 7, de la parte B, del versículo 4 hasta el 7, fíjese lo que nos dice. Y no lo voy a leer, solamente le voy a decir lo que está diciendo. Le voy a dejar tarea que usted lo lea en su casa. Él sobreabunda de gozo en sus propias tribulaciones. Sobreabunda de gozo en sus propias tribulaciones. ¿Cuánto nos gozamos cuando estamos sufriendo? ¿Verdad que no? Es algo tremendo, es algo tremendo. Si nos quejamos de las lagunas por aquí, decía Turi cuando regresó de Sinaloa, extrañaba las lagunas del Niño. ¿Cómo decías el domingo? La laguna de la desesperación y el lago de desolación. Pero él, por eso me encanta, por eso estudio tanto, por eso me encanta tanto el apóstol Pablo, su vida me enseña tanto, porque él se gozaba en esas tribulaciones.
Dice que él no tenía reposo, que solo fue atribulado cuando fue a visitar a Macedonia. Decía que de fuera tenía conflictos, de dentro tenía temores, pero él fue consolado por Tito. Tito había recibido consolación de sus hermanos. Tito había recibido consolación del apóstol Pablo. Tito había recibido consolación. Tito había consolado, el apóstol Pablo habían consolado a los corintios. Ahora los corintios estaban consolando al apóstol Pablo, estaban consolando a Tito. Amén. Y avanzando, versículos 8 al 10. El resultado, fíjense el resultado de ser duro y de confrontarlos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál es el resultado que se busca cuando tú confrontas a alguien? Cuando tú hablas con una persona. Hay conflicto en el hogar, hay conflicto en el trabajo, hay conflicto en el ministerio, hay conflicto, es parte de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, es la realidad de las cosas, porque estamos en un mundo caído, no estamos en un mundo perfecto, no estamos en un mundo color de rosa, estamos en una realidad que es un mundo caído donde hay tantas cosas, donde hay envidias, donde hay tantas cosas. Pero ¿cuál es el resultado que se busca? Se busca, y lo va a usted leer ahí del 8 al 10, si tiene su Biblia abierta, sígalo leyendo ahí, lo va a ver. Dice que lo que se busca es una tristeza, escúcheme bien, una tristeza que lleve al arrepentimiento. Una tristeza que lleve al arrepentimiento. Él los contristó, decía el apóstol Pablo, yo los contristé y no me pesa. O sea, en el momento él lo lamentó haber hecho eso, pero después se alegró de poder ver el arrepentimiento de los corintios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Él se alegró de poder verlos que se arrepintieron, que sintieron tristeza cuando fueron confrontados con lo que estaban haciendo, si eran cosas morales, si eran cosas de dinero, si eran cosas lo que haya sido, si eran disensiones, pleitos entre ellos, pero hubo una convicción en ellos, hubo una tristeza que dijeron, sí es cierto, estamos contristando a Dios, estamos contristando al Espíritu Santo, necesitamos arrepentirnos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque dice aquí que la tristeza, fíjense lo que hace. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Como nosotros cuando nos arrepentimos y entendimos que habíamos ofendido a Dios, que habíamos vivido lejos de Dios. Y entendimos, y esa tristeza que nos dio haber rechazado a Dios tanto tiempo, no haber estado con Dios, eso nos lleva a la salvación. ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Cuál es el resultado que deseamos al reprender a alguien? El resultado que deseamos es ese arrepentimiento. ¿Sabe que en ese versículo 10, la última parte, sí, dice solamente que la tristeza del mundo produce muerte? Pero la tristeza que Dios produce en nosotros nos tiene que acercar a Dios, arrepentirnos de lo que le hicimos, lo que vivimos lejos de Dios, lo que hicimos viviendo lejos de Dios, arrepentirnos. Y esa es la tristeza que Dios quiere que nosotros sintamos, ¿sí? ¿Para qué? Para que después vivamos alegres, felices. ¿Cuántos están alegres por eso? Dice el versículo 11 que en todo habéis mostrado limpios en el asunto. Ya hablamos de arrepentimiento, ahora vamos a hablar de limpieza en las próximas 2 horas que nos quedan. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Después del arrepentimiento, ¿qué viene? Arrepentimiento, perfección. Arrepentimiento, limpieza, perfección. Ok, vamos a hablar un poquito de la limpieza. Después del arrepentimiento viene la limpieza. Te arrepientes y eres salvo. Pero cuando eres salvo, escúchame bien, cuando eres salvo empieza la lucha. ¿Cuál lucha, pastor? Si todo es pura felicidad, todo es miel sobre hojuelas. Tenía un tío en La Paz que dice, todo es miel sobre hojuelas. Si todo es felicidad cuando venimos a Cristo, ¿cuántos dicen amén? Todos tus problemas se te acaban. ¿Cuántos dicen amén? Nadie, ¿verdad? No se acabaron los problemas.
A veces hasta tenemos más, ¿no es cierto? Soy el primero en testificar que cuando me acerqué a Cristo, mi papá hasta me corrió de la casa. Ya les he dicho que nomás dura 3 días fuera y me regresé. Pero me corrió. Tengo parte de mi testimonio. Sí, no, a los 3 días, aunque no quisiera mi papá, yo regresé. Pero empieza esa lucha, empieza el pleito entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Antes de ser cristianos, ni cuenta nos dábamos, ni la pensábamos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿O ustedes sí la pensaban para hacer las cosas malas? Pero ahora venimos a Cristo y ¿qué sucede? Ahora tengo que pensarla, ahora tengo que agradar a Dios. Y bueno, empezamos en esa lucha y luego los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela, los vecinos como que no ayudan tampoco, ¿verdad? Ay, vecino, qué bueno que vas a la iglesia otra vez. Recuerdo, nosotros vivíamos ahí en el Florido, íbamos a la iglesia, nos íbamos caminando, vivíamos como de aquí a la iglesia, a los dormitorios allá, a la iglesia vieja y la verdad, hermanos, y dábamos una vuelta en la esquina, agarrábamos así, y cuando estaba lloviendo, pues no faltábamos, ahí vamos a la iglesia, estaba lloviendo, y nomás oíamos a los vecinos que decían, pero qué fanáticos estos. Hasta la lluvia estaba el lodo, y ahí van, y nosotros contentos a la casa de Dios, ¿verdad? Y nosotros, ¿por qué no me aplauden? Decía yo. Hombre, los compañeros haciendo la cosa difícil, ¿no? Todo eso. Pero estar limpios, hay señales de que estás limpio. Número 1, y ahí está una lista en ese pasaje, produce solicitud. Hermano, ¿en qué le ayudo? Solícitos, ¿en qué servimos? ¿Qué podemos hacer? Gente que teníamos nosotros de aquellos años, y espero que haya muchos aquí en la iglesia todavía, pero en aquellos años que no se iba este hermano, no se iba hasta que, pastor, ¿qué más necesita? Hasta que cerrábamos las puertas de la iglesia, nos íbamos nosotros para el otro lado o para el Florido, y no se iba él hasta que decía, pastor, ¿qué más necesita? Esa solicitud, después se acabó esa solicitud, pero eso es otra cosa. Produce defensa, produce indignación, produce temor, produce un ardiente celo, produce vindicación. ¿Sabe qué? Todas estas cosas que podemos ver ahí, ese celo de poder servir a Dios con todo nuestro corazón, que nos queremos acabar el mundo, ¿no es cierto? Y luego ya los que tenemos ya 40 años en el camino y vemos a una persona que llega, anda moviendo mesas, anda cargando, llega en el lodo, ahí viene moviendo todo. ¿Y qué decimos los que estamos ya en el camino por 5, 10, 15 años? Al rato se le pasa. Así era yo cuando empecé. Pero bueno, eso no pasa aquí, eso pasa allá en otras partes. Y no voy a decir ni dónde porque están grabando. He aprendido a no decir nombres ni lugares, poco a poco. Pero el apóstol Pablo, estamos hablando de la actitud, cómo hubo un cambio en la actitud de ellos cuando el apóstol Pablo los confronta. El apóstol Pablo recibe noticias de la actitud de los corintios a través de esa carta, a través de esas noticias. Después de que llegó la primera carta, él escribe la primera carta, la mandan, viene Tito a visitarlos, viene y recibe noticias de la actitud de los corintios. Él se goza y agradece el cariño que le tienen. Se acuerda que son obedientes. Usted va a leer, va a tener que leerlo en su casa, hermanos, que si lo leemos nos vamos a las 9 de la noche. Pero se goza, miren, me llamó mucho la atención esto, se goza de poder tener confianza en ellos. Hermanos, como a hijos que son corregidos, y aprenden la lección y terminan bendecidos y bendiciendo a su padre espiritual, a su pastor. Pablo está muy contento de que los corintios hayan entendido.
Me dio a la mente ese pasaje, lo apunté ya que estaba ahí sentado. En Hebreos 12, 6 y 7 dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después trae una paz. Trae una paz a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando somos corregidos no nos gusta. Si cuando éramos niños no nos gustaba que nos dijeran no comas tierra. A mí me gustaba mucho comer tierra, no sé por qué. Y me regañaban porque comía tierra. Y me pegaban duro porque hacía también otras travesuras. No nomás la tierra, era lo más livianito que hacía. Según mi mamá decía que era tremendo. Pero me corregían, me enderezaban. Y en el momento era bien difícil. Pero después, eso fue bien difícil cuando era niño. Imagínense de adolescente. ¿Cuántos tienen adolescentes aquí? Y sabe una cosa, el adolescente todo le duele, ¿no es cierto? Todo le duele al adolescente. Si usted le dice, saca la basura, ¡ay! Si usted le dice, haz la tarea, ¡ay! Pero sabe, tiende la cama, ¡ay! Sufrir, ¿no? Pero sabe una cosa, nos corrigen porque nos aman. Nos corrigen porque nos aman. Pablo se arriesgó, fíjate lo que te voy a decir. Pablo se arriesgó al querer corregir los problemas y pudo haber salido muy mal la cosa con los corintios y a lo mejor ni le iban a volver a hablar. Pero salió bien y entendieron y todos fueron bendecidos. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Quizá algunos de nosotros hemos sido reprendidos alguna vez. Quiera Dios que no actuemos. Decían el otro día, estábamos en unas pláticas, en una conferencia, y nos decían que en Estados Unidos, no en México, en Estados Unidos, dicen que en Estados Unidos la mayoría de la gente está viviendo en una etapa de adolescencia. En la adolescencia, en Estados Unidos, no aquí en México. La gente está viviendo una etapa, y adultos, siendo adultos, quieren que todo, si les sale algo malo, se enojan. Si no tienen dinero, se enojan. Siempre tienen la razón. Como un adolescente, imagínense, pero ahora imagínense que seamos ya adultos y que estemos nosotros actuando como un adolescente, haciendo nuestros berrinches cuando Dios nos dice, Dios quiere esto para ti. Cuando la Biblia nos enseña y podemos tocar cualquier tema que podamos tocar, que querramos tocar. Si se trata de que estamos viviendo mal delante de Dios y tenemos que corregir nuestras vidas, y si somos corregidos por nuestro bien. Porque ninguna disciplina en este momento parece causa de gozo, pero el fin es una paz para nosotros. Amén. Si hablamos de dinero, no se diga. Si hablamos de dinero, no se diga. Las reglas, simplemente las reglas. ¿Qué dice Dios? A mí cuando la gente me dice, y quizá lo he compartido esto porque lo comparto donde quiera que yo voy, la gente dice, no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento, dicen. ¿Ah, sí? Entonces lee el Nuevo Testamento y ve al libro de los Hechos y ve lo que hizo Bernabé, y luego vienes y platicas conmigo. Y cuando lo van y lo leen, dicen, Bernabé vendió todo lo que tenía y lo puso a los pies de los apóstoles. Pastor, me quedo con el 10. Los pastores tienen el más grande anhelo de que todos ustedes sean bendecidos. Pero no puede haber bendición donde hay pecado. ¿Está de acuerdo conmigo? No puede haber bendición donde hay pecado.
Dios, no puede haber bendición donde tiene que haber esa corrección. Tiene que haber arrepentimiento, limpieza ahí. Y la perfección, esa nunca la vamos a tener aquí en la tierra. Podemos aspirarla. Podemos levantarnos cada día queriendo ser perfectos, queriendo agradar a Dios, queriendo tratar bien a mi esposa, queriendo tratar bien a mis hijos, queriendo tratar bien al vecino, queriendo tratar bien a los calafieros, a los taxistas, a los choferes, a los traileros. Pero, ¿cuántos son culpables como yo de que fallamos? Entonces la perfección, ni podemos hablar ni de ella porque no vamos a llegar, pero sí podemos aspirar siendo obedientes a nuestro Dios. Dice amén conmigo. ¿Por qué no se pone de pie y oramos? Levanta tus manos. Reconozcamos que somos humanos. Reconozcamos que no somos perfectos. Y piensa en una persona. Déjame darte esta tarea. Aparte de leer el capítulo 7 de 2 Corintios, te voy a dar esta tarea. ¿A quién puedes ayudar a restaurar y a quién puedes tenderle la mano en esta semana? De aquí al domingo, cómo me encantaría poder escuchar algún testimonio de alguien que diga: estaba un hermano, se alejó de Dios, pero yo lo pude ayudar. Estaba un hermano pasando esto, pero lo pude ayudar. Que Dios abra esas puertas. A lo mejor algunos de nosotros ocupamos también que nos tiendan esa mano y que oren por nosotros, que alguien se acerque con nosotros, tengamos el valor de reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Padre, aquí está tu pueblo, en el nombre de Jesús, Señor. El apóstol Pablo le habló a los corintios y les dijo, les habló duro y los corrigió, y el resultado fue maravilloso. Podemos ver aquí en la Biblia como el resultado fue maravilloso, fue bueno. Señor, no queremos que nos abandones. No queremos que nos dejes allá en nuestro pecado. No queremos dejar de ser sensibles a lo que tú quieres para nuestras vidas. Queremos, Señor, seguirte buscando cada día. Seguirte amando porque te amamos con todo nuestro corazón. Queremos seguir aquí en tu iglesia, Señor. Y queremos seguir siempre adorándote y glorificando. Y un día, Señor, mientras nosotros estemos arrepintiéndonos y nos estemos limpiando, un día que estemos en tu presencia, vamos a ser perfectos y disfrutar de tu presencia por siempre contigo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Quédate conmigo aquí poquito. Aquí enfrente. Yo quiero decirte algo esta tarde. Tal vez tú me miras así de perfecto como soy. No, pero tal vez tú miras lo que ahora tanto la pastora y yo podemos ser y podemos hacer. Y ahorita que el pastor estaba compartiendo, yo me acordaba de esos momentos donde como adolescente, como joven, era el papá más injusto del mundo, ¿no? Era el peor papá. Y me iba y azotaba la puerta de mi cuarto. Y después entraba él y me decía: esta es mi casa, no me azotes la puerta. Pero yo creo que las palabras que nuestro pastor nos ha dado esta tarde vienen de un ejemplo y de una vida que él ha vivido rectamente y correctamente. El día de mañana es su cumpleaños. Y el día de hoy simplemente queremos bendecirlo, queremos honrarlo como nuestro pastor. Yo no sé si tú te das cuenta de esto, pero tenemos un privilegio muy, muy grande. Un privilegio muy, muy grande. La pastora Nayeli y yo podemos servir aquí como pastores locales de esta iglesia. Pero tenemos a nuestro pastor y nuestro pastor viene a nuestra iglesia y lo podemos disfrutar y pasar el tiempo con él. Muchos de ustedes lo han llegado a conocer. Muchos de ustedes tienen una relación y una amistad con él. Y eso es hermoso, que podamos compartir. Y encima de todo eso,
muy orgulloso de poder llamar al pastor Daniel mi papá. Te amo mucho, eres un gran ejemplo. Espero cuando cumplas 61 años estar predicando en una iglesia también. ¿Por qué no extiendes tu mano para acá y oramos por el pastor Daniel en esta tarde? Y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Tú que estás en casa viendo esto en vivo también, ora desde ahí, desde tu hogar. Señor, te damos gracias por el legado que tú has puesto a través de la vida del pastor Daniel. Te doy gracias por lo que tú le has permitido hacer hasta el día de hoy, pero por sobre todas las cosas te doy gracias por su relación contigo. Porque es al final del día lo que le ha permitido a él plantar iglesias, levantar líderes, levantar pastores, tener un matrimonio que es ejemplo para muchos. Dios Padre, te pido, Señor, que tú lo guardes, que tú lo cuides, que tú le sigas dando la fuerza que él necesita y la sabiduría, Dios Padre, que solo tú puedes darle. Te doy gracias porque tú has sido bueno para con él, para con su esposa, para con su familia. Te damos gracias, Señor, porque si él no hubiera sido enviado a este lugar, no estuviéramos sirviendo en este lugar y tal vez esta congregación se mirara totalmente diferente, porque estaba en tu corazón, Señor. Pero te ha placido que a nuestra familia y a nosotros servir aquí junto a esta hermosa familia en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te puedes poner acá en lo que despedimos como iglesia aquí en medio. Queremos bendecirte con la bendición sacerdotal. ¿Por qué no extiendes tus brazos para acá y bendices al pastor Daniel de esta manera? Número 6, 24, 25 y 26 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga, iglesia. Puedes pasar y felicitar al pastor. Y ahorita vamos a pedirte, no te vayas. Tenemos un pastelito por ahí te lo mandamos en vivo también, la rebanada de pastel. Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros.